En Curauma FM, a esta hora estamos presentando... Muy bien, volvemos ya al escuchando voces de programa los días viernes. Ahora estamos en la versión nocturna, eh, viernes de noviembre, la versión escuchando voces nocturna, ¿no? Ya llevamos varios años y este año empezamos hace algunas semanas atrás con diferentes temas, diferentes invitados, siempre con la sintonía de la 106.7 FM, radiocurauma.cl acá en Chile, pero a la vez saliendo para todo el mundo y también por Facebook Live. La gente nos puede ver en directo, hacer preguntas, pero también nos pueden ver en las repeticiones, ¿no? Este programa, como los otros, después se van a editar y estar en YouTube. Agregamos siempre libros para leer y que van saliendo de la conversación con nuestros invitados para que la gente se acerque a la temática que se está abordando en cada programa. Para quienes recién nos sintonizan, estamos ahora con dos amigos de España que pertenecen a la Asociación Espírita de Madrid, ¿cierto? Y él es María Jesús Albertus, vicepresidenta de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, y Juan Miguel Fernández, presidente de la articulista, conferenciante y divulgador espírita de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, para quienes recién nos sintonizan. Eh, Desde España, ¿cómo se han sentido, María Jesús, Juan Miguel? Muy bien, ¿Cómo están? Muy bien. estupendamente. Es que sois muy Debo decir, amables, muy atentos y muy cariñosos. Nos sentimos sí, divinamente. debo decir que además es un tema que ustedes manejan muy bien, ¿no? Porque he visto algunas conferencias, es muy bueno lo que divulgan, es muy lindo como lo hacen, ¿no? Y gracias a la red ahora podemos acceder a eso en este lugar acá, perdido del mundo, podemos acceder. Así que vuelvo a dar las gracias también por la buena voluntad que han tenido. Estamos a su disposición para cuando queráis, siempre, Sí, siempre. sí, Y Juan además Miguel muy atento, muy sí, agradecidos, muy porque es para una traer. forma de divulgar y intentar enviar el conocimiento a las personas, ¿no? Porque con que despierte uno simplemente en este día, eso ya nos vale Sí. a todos nosotros. Sí, sí, sí. Lo que decía Ali al principio, agradeció por la buena disposición, la buena voluntad. Inmediatamente, cuando se les pidió, ellos inmediatamente estuvieron dispuestos a participar de este pequeño programa que busca solamente compartir conocimiento. No tiene ninguna finalidad, nada más que eso, transmitir conocimiento a nuestros invitados y que la gente escuche, haga preguntas y también acceda también a leer, a buscar y que después venga la búsqueda personal, ¿no? Que es el contacto interno con uno. Nosotros solamente compartimos para que la gente reciba, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer, con escuchando voces. Bueno, vamos a entrar ya a la segunda parte de esta conversación maravillosa. Hay muchos temas que me han enviado, ¿eh? Desde la otra vez que estuvo el amigo desde Brasil habló del chico Javier y todo eso, la mediunidad y otras cosas. Y una de las cosas que la gente me pidió que preguntara por el tema de las religiones, ¿no? En general la sintetizamos, bueno, por lo menos acá en Sudamérica, el catolicismo, los cristianos evangélicos, mormones, testigos de Jehová. Para el catolicismo, ellos hablan de la Trinidad, cielo, purgatorio e infierno, ¿no? Para sintetizar y entrar un poquito, adentrarnos en el tema. Los evangélicos se rigen por la Biblia, solamente la palabra de Jesús. De hecho, en el programa pasado llegó un audio diciendo que no, que esto no era de Dios, esto que estábamos hablando, que era solamente que está el maligno, que se yo detrás, ¿no? Nosotros abrimos la posibilidad del audio porque queríamos transmitirle esto al invitado, y con mucho miedo por lo que se estaba abordando. Los mormones que hablan también del juicio final, ¿cierto? Con esto de José Smith, las planchas de oro que se encontraron en Estados Unidos, los testigos de Jehová también, que tienen esta costumbre de no donar sangre, no celebrar los cumpleaños ni la Navidad, ¿no? Y bueno, un montón de cosas más. Si una persona se sale del culto, no recibe más el contacto con los antiguos compañeros del culto, no se le quita la palabra. Y ellos hablan de la salvación de los 144.000. Me leo brevemente de la Biblia del Apocalipsis y hoy el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, que serían quienes se salvan. Y además del fin del mundo, y estarían los evangelios esperando la segunda venida de Jesús. ¿Qué dice el espiritismo de todo esto? ¿Por qué se ha como formado tantas religiones, sienten ustedes? ¿Qué nos pueden compartir? Que esto es lo que siempre me pregunta, traspaso esta pregunta del público para ustedes. Claro. A lo largo de la historia y de la creencia han sido muchas las religiones y doctrinas que han surgido en el mundo, sobre todo influenciados por el carácter, influenciado también por la forma de vida, influenciado también por aquellos que intentaron de una manera determinada
controlar una serie de personas para imponer sus criterios e imponer sus puntos de vista. Yo cuando escucho algunas religiones o doctrinas un número determinado de personas que se van a salvar, pues naturalmente que pienso pues en la injusticia de Dios, porque Dios para todos nosotros, y me consta en todas las religiones, es un ser justo, es un ser cariñoso, es un ser que nos ha creado precisamente para que avancemos y para que progresemos. Limitar simplemente a que se van a salvar una cantidad determinada de personas, me parece que con la lógica, y estamos en tiempos de la lógica, en tiempos en los cuales tú tienes que analizar lo que te están transmitiendo para comprenderlo y después opinar. La lógica nos dice que no es factible esta serie de cosas. Es decir, hemos de ir a una relación social. Dios nos ha creado a todos nosotros para que de mano en mano vayamos juntos, caminemos juntos, progresemos juntos. Este mundo en el cual vivimos ahora va a dar el salto al mundo de regeneración. Un mundo en el cual todos los que estén viviendo en esta nueva época serán espíritus mejores de los que estamos viviendo ahora. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en aquellos niños que están llegando, estos espíritus que con pocos años, con 5, 6, 7, 8 años, te hacen unas preguntas o te dan unas contestaciones o te hacen unos planteamientos que dices, ¿y esto cómo es posible con la edad que tienen? Y no es una cuestión del cerebro, es una cuestión de que son espíritus de un nivel superior a nosotros que vienen a ayudarnos a progresar y para que este planeta dé el salto al mundo de regeneración. Por lo tanto, las religiones, todos creemos en Dios, que es lo más importante. Cada uno que se abrace a la cual se encuentre a gusto. Cada uno está en la religión que es comprensible, porque los estados evolutivos de cada uno de los que estamos encarnados en este mundo es distinto. Cada uno tenemos un estado diferente, aunque estemos en franjas muy determinadas. Y cada uno, la comprensión, el entendimiento, la preparación, el progreso espiritual es diferente. Y por eso existen tantas diferencias entre religiones, doctrinas o responsabilidades que existen naturalmente. Esa es la opinión del espiritismo, que todos juntos vayamos caminando de la mano, que es el avance y el progreso de la humanidad. Yo diría algo más. Cuando vino Jesús, revolucionó el mundo. Estuvo con mujeres, estuvo con hombres de distintas creencias. Con todos se llevó bien y no nos impuso nada más que una cosa, que creyésemos en Dios y que fuésemos capaces de amarnos los unos a los otros como Él nos amaba. Ya está, que cada uno practique la religión que más le guste, que se sienta mejor en ella. Y no hay más. Todas las religiones son buenas porque ninguna te dice que seas mala persona, que asesines a nadie, que maltrates a los demás. Todas son buenas. Pero ninguna tiene la verdad absoluta. Esa nos la tenemos que ir ganando cuando vayamos al otro lado de la vida y vayamos comprendiendo, iremos aprendiendo muchas más cosas. Pero yo recomiendo a todo el mundo que piense, ¿qué hizo Jesús cuando vino? Amarnos, querernos. Y nos habló del otro lado de la vida, y nos habló de Dios, y nos habló del trabajo que hacía. Mi padre trabaja y yo trabajo. Esto debemos hacer nosotros, trabajar espiritualmente para que nuestro espíritu brille cuando lleguemos al otro lado de la vida. A propósito de Jesús, es una pregunta que surge en otros programas. El alma de Jesús es un alma de alta frecuencia. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí. La pregunta 625 del Libro de los Espíritus, Kardec preguntaba al mundo superior que quién había sido el espíritu más elevado que había pasado por la tierra. Y los espíritus contestaron, contemplad a Jesús. Jesús, para la doctrina espírita, es el gobernador de ese planeta. Él, precisamente, instauró este estado con un grupo de espíritus que están a sus órdenes, están a su gobernanza, en el cual
Él está controlando este planeta. El planeta Tierra es gobernado precisamente por Jesús, que es el máximo exponente para todos nosotros. Ok, muy bien. Siempre nos preguntan, nos hacen esa pregunta y Jesús siempre sale en los programas, ¿no? Claro. Lía, ¿algunas preguntas que quieras mencionar? Algo había por ahí para ir aprovechando el tiempo y aprovechando a nuestros invitados, porque para nosotros es un gusto estar con ellos y que nos puedan transmitir lo que ellos en este camino han ido recogiendo y que están compartiendo hoy, ¿no? Lía. Sí, la verdad que quería hacer una pregunta que tiene relación con estas personas que viven como ricos y famosos, así estilo Beverly Hills, ¿cierto? Como en mansiones, como que en su vida no tienen idea de lo que significa el concepto de pobreza siquiera, viven como en una burbuja, ¿cierto? Ostentando de sus riquezas, de sus mansiones, de sus vehículos, de sus yates, y desconocen todo esto que estamos hablando hoy, por ejemplo, o que de pronto son déspotas con sus empleados, los tratan mal, ¿cierto? ¿Qué sucede con las almas de esas personas que viven envueltas en el materialismo? Bueno, solo vemos la parte física. No sabemos en realidad si de verdad son felices con todo eso que tienen o no lo son. Pero si son déspotas, si no tratan bien a sus empleados, a sus familiares, a sus seres queridos, lo que van a conseguir es que cuando lleguen al otro lado no van a tener nada de todo eso que tuvieron aquí. Porque les dirán, ya lo tuviste en la tierra, ahora te lo tienes que ganar aquí, trabajando y esforzándote. Mira, irán a un lugar terrible si son malas personas. A lo mejor no lo son, porque a veces los espíritus dicen que no envidiemos a esas personas que aparentemente tienen tanto, porque también tienen sus sufrimientos, también tienen sus problemas. Lo que pasa es que no los vemos, solo vemos la imagen que dan en televisión, que dan en el cine, que dan en las revistas, pero solo es una imagen. No sabemos en realidad cómo son. Pero esto, lo mismo para estas personas que para todo el mundo, todo depende de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de cómo nos comportemos con los demás. Las pruebas, nos dicen los espíritus de la riqueza, es la más difícil de superar. La prueba de la riqueza. La prueba de la pobreza se supera muy fácilmente, pero la de la riqueza no, porque ellos antes de reencarnar eligieron precisamente disfrutar de todas esta serie de cosas y consecuentemente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que afecta la parte moral de su espíritu. Una cosa afecta a la otra. Pero hay que pensar también que gracias a este tipo de personas hay unos colectivos de gente que trabajan, que viven y que desarrollan sus vidas. Porque no todos los que tienen estas riquezas se comportan malamente. ¿Cuántos empresarios hay que se esfuerzan precisamente para ayudar a las familias, que tienen montados negocios, que tienen montadas empresas, que tienen montadas entidades y que están ayudando a mucha gente? Hemos de tratarlo de una forma muy distinta, pero sobre todo aquellos que viven, como muy bien decías, Lía, de esa forma así que no les interesa todo lo que les rodea, ellos se abrazaron precisamente a la riqueza en perjuicio de su progreso espiritual. Y en las próximas encarnaciones, pues a lo mejor posiblemente les vamos a ver mirando los cubos de basura o algo parecido, si su comportamiento no ha sido el más correcto. Recordemos una vez más la ley de causa y efecto. Todo se paga. Todo hemos de reparar. Todo hemos de aprender de los errores, sufriendo aquello que hemos cometido erróneamente en los demás. Quisiera leer brevemente, mira, tengo en mi mano el espiritismo en su más simple expresión. Sí. Y justo abrí, mira, el lugar que en página 41, quiero leer brevemente. Dice: la fortuna es un depósito cuyo poseedor es solo usufructuario, puesto que no se la lleva consigo a la tumba, y deberá rendir severa cuenta del uso que haya hecho de ella.
La fortuna es una prueba más difícil que la miseria, porque es una tentación para el abuso y los excesos, y es más difícil ser moderado que ser resignado. Y finalmente, el ambicioso que triunfa y el rico que se harta de gozos materiales son más dignos de lástima que de envidia, porque es necesario ver el retorno. El espiritismo, por los terribles ejemplos que dan aquellos que han vivido y que vuelven para revelarnos su suerte, muestra la verdad de esta sentencia de Cristo. Cualquiera que se enaltece será rebajado y el que rebaja será enaltecido. ¿No? Está a mano, así que aprovecho de leerlo. Claro, claro, Para la y gente tienes razón, ¿Sí? es verdad. Tiene que ver con lo que ustedes están compartiendo. Y me surge una pregunta, mira, que también alguien me decía hace un tiempo, cuando estaba el otro invitado, cuando la gente se opera, cambia su cuerpo, el rostro, la zona, qué sé yo, su cuerpo físico para verse más hermoso, hermosa, ¿eso afecta si somos cuerpo, alma, perispíritu? ¿Afecta en algo el no aceptar un poco la forma física? El No. problema que tendrá es que cuando llegue al otro lado se verá cómo era en realidad. Todo eso que se puso desaparece. Llegará su espíritu tal cual, sin tantas maravillas, sin tanto lifting, sin tanto de nada, y dirá, anda, ¿esta soy yo? Sí, eres tú, porque solamente has cambiado tu forma física, pero el espíritu no le puedes cambiar nada más que haciendo o cosas buenas o cosas malas. Eso no le afecta al espíritu. María Jesús, y en este caso el cuerpo, es parte, no sé cómo decirlo, si es parte de un karma, si yo soy gordito, si yo soy apuesto, si yo soy no tan guapo, o si yo soy lo que sea, o estoy deforme, ¿es parte también de algo, de una tarea? Venir en un envase hermoso en relación a venir en un envase no tan lindo. Mira, te voy a contar algo que nos contaron una vez. Haciendo el trabajo mediúnico vino un espíritu y dijo, fui tan hermoso cuando viví entre vosotros, que lo mismo los hombres que las mujeres se acercaban a mí por mi belleza. Tuve de todo. Dice, pero sufrí tanto que yo os aseguro que la próxima vez que reencarne vendré feo y si puede ser con algún defecto físico. Imagínate, imagínate. Okay. Por lo tanto, esto es lo que hay. Nuestra forma física siempre obedece a la necesidad que tenemos de tener este tipo de herramienta que es la nuestra. Gordito, flaco, feo, guapo, como sea, pero es la necesidad que tenemos de desarrollar este tipo de experiencia. Por lo tanto, nos tenemos que aceptar con el envase que venimos. Claro. Sí, exactamente. Bueno, estamos escuchando voces acá conversando desde Chile a España, España a Chile. Lía, vamos con un siguiente audio para que al final no nos pille el tiempo, que nos pasa a veces la conversación siempre se pone buena, empieza a entrar en calor. Decimos acá, empieza la fogata a encenderse, está cálida, está grata la conversación para quienes nos escuchan. Lía, pongamos un siguiente audio a algún amigo o amiga que nos haya enviado algunas preguntas para ellos que sabían, se avisó que ustedes iban a estar, así que mandaron algunas preguntas. Hola, soy Daniela, chilena que vive en Nueva York, Estados Unidos. Primero quisiera mandar un saludo a Alexis y al programa Escuchando Voces, que siempre tienen temas tan interesantes. Y un saludo también a los dos invitados de España que están conectados en el día de hoy con Alexis. Mi pregunta es la siguiente. Si todos los seres humanos somos almas en un cuerpo físico, ¿qué pasa con el alma de las personas que son ateas? ¿Por qué no se dan cuenta que ellos también son almas y no creen ni en Dios ni en nada? Y mi segunda pregunta es la siguiente. En el caso de las mujeres que ejercen la prostitución, ¿qué pasa con sus almas? ¿Ellas tienen adheridas almas de prostitutas que ya murieron? Y si es así, ¿le traspasan alguna entidad a los hombres que se meten con ellas? Bueno, siempre he tenido ese tipo de dudas. Gracias por su respuesta y les mando un enorme abrazo a la distancia desde Nueva York. Bye, Alexis. Bueno, pregunta, ateos y gente que ejerce la prostitución. Perfecto. Bien. La primera pregunta, hablando de los ateos, pues naturalmente que no todo el mundo tiene que ser religioso. ¿Me entiende? Los diferentes tipos de evolución que tenemos nos designan pues, en tipos concretos o inconcretos. Los ateos, pues posiblemente habrá personas
que sean mejores personas que otros que son religiosos de comunión diaria. Por lo tanto, hemos de tener muy en cuenta que el comportamiento de cada uno de nosotros en el día a día, como hemos hablado ya anteriormente, el tratarnos bien con la familia, el ser caritativo, el atender a la gente, el escuchar a aquel que sufre, etcétera, esos son elementos que no vienen designados por una religión concreta, sino por la forma de ser de cada uno. Por lo tanto, el que es ateo, pues no pasa nada, porque cuando llega al mundo espiritual, a lo mejor va a subir más deprisa que otros que estuvieron aquí realizando otro tipo de actuaciones dentro de su religión. No sé si me he explicado en ese aspecto. Bueno, y en cuanto al tema de las prostitutas, bueno, venimos no designados concretamente por algo. Hablábamos de los asesinos, hablábamos también de aquellos que cometen errores grandes y que no venimos designados con esa cruz, con esa pena. La designación de echarnos a un sitio, echarnos en otro, pues depende de nuestro libre albedrío, como es natural. Es cierto que a lo mejor tenemos que vivir en un ambiente concreto, determinado, donde la situación que estamos hablando pues se manifiesta, pero nosotros también tenemos la decisión de admitirlo o no admitirlo. No sé si me he explicado. Sí, Por lo tanto, sí, entiendo. cada uno elegimos el camino que queremos. Sus espíritus, pues sus espíritus posiblemente estén en esa situación padeciendo muchas de las veces lo que el cuerpo físico está realizando. La promiscuidad no beneficia a nadie y el espíritu muchas veces sufre porque la materia arrastra muchas veces al espíritu para que ese comportamiento se efectúe de esa forma. El espíritu influye sobre la materia y la materia influye sobre el espíritu. No sé si me he explicado. Sí. María Jesús, Eso es el libre albedrío de cada uno. Ellas han elegido esa forma de vida y ahí están. Pueden cambiarlo cuando quieran o cuando puedan. Es que no sabemos las circunstancias de cada persona. Pero aquí de lo que se trata es de, en el fondo, ser bueno. La promiscuidad no es buena, pero a lo mejor esa persona que la está practicando no le queda más remedio que hacerla. Así que vamos a orar por todas ellas y por todos ellos, que también los hay, para que a lo largo de su vida puedan cambiar y puedan ir a mejor. y esto que decía la chica que tienen cosas pegadas, almas pegadas, esas personas que ejercen eso, ¿eso es posible? Sí, Sí, es posible sí. porque podemos entrar en el tema de la obsesión que comentabas hace unos Sí. minutos, ¿no? Exacto, sí. Que podemos tener la afinidad con espíritus que han vivido ya en otro tiempo esa particularidad y que influyen naturalmente sobre las personas, tanto en hombres como en mujeres. Cuando se tiene un vicio, la promiscuidad es un vicio, el tabaco es un vicio, la bebida es un vicio. Hablo del exceso, porque el hecho de que tú te tomes una cerveza o una copa no quiere decir que sea un vicio. Ahora, si eres alcohólico perdido, es un vicio. Irás acompañado siempre de espíritus pegados a ti como si fuesen lapas. Son obsesores, que son los que te incitan. Bebe y bebe, fuma, fuma. Mira qué chica más mona, mira qué chico tan guapo. Te incitan a que hagas todas esas cosas. Son obsesores que nos pueden perturbar la vida hasta el extremo de hacer con nosotros lo que ellos quieran. ¿Estos obsesores se pueden traspasar al señor que se mete con una prostituta? ¿Se puede traspasar en una No. acción de intimidad? No, eso no. Normalmente la compañía está permanente con la persona. Por el hecho de que visite a la prostituta no se va a ir el espíritu con el señor que ha venido. Esto no ocurre así. El obsesor estará con la chica o con el chico que está practicando pues la prostitución, pero no suelen marcharse. Ahora bien, él también, si tiene Ya una lleva forma los de suyos. comportamiento, ya llevará los suyos, como es natural. Claro. Porque hay un refrán que yo acostumbro a decir siempre: dime cómo vives y te diré quién te acompaña. La ley de la afinidad. La ley de la afinidad, sí. Oigan, amigos, estaban escuchando voces. Hay una clasificación interesante, que lo abordamos en el programa pasado, pero queríamos profundizar un poquito más, de los tipos de obsesores, ¿no? Sí.
le digo a la gente que los obsesores serían aquellos seres, aquellos espíritus desencarnados que no están en este cuerpo físico, que se nos acercan, como dice Juan Miguel, por ley de afinidad, ¿no? Cualquier cosa me corrigen, yo solamente interpreto un poco lo que he leído. Y Allan Kardec hace una clasificación específica de tres tipos de obsesores, ¿cierto? Obsesor simple, la fascinación y la subyugación. Sí. La gente me decía la otra vez, si nos pueden dar ejemplos cotidianos de estos tres tipos, de acciones cotidianas, en situaciones cotidianas, de estos tres tipos de obsesiones, por favor. Pues mira, los obsesores son muy inteligentes y comienzan con la obsesión simple. Qué guapa eres, qué bello eres, qué bien te sienta esto, qué bien hacer las cosas, y tú te lo vas creyendo. Soy especial, mira qué bien. Después viene la fascinación, que ya es un poco más dura. Había un pequeño cuento espírita que había un chico que iba por la calle y se arrodillaba de vez en cuando y se santiguaba. Todo el tiempo iba haciendo eso. Ya tenía una fascinación. Ahora, la subyugación ya no te la puedes quitar, es muy difícil. Es muy difícil quitarte la subyugación. Pero vamos a decir algo importante, y es que cuando uno está subyugado por un espíritu es porque antes nosotros le subyugamos a él. Es decir, la obsesión es un intercambio. Yo tengo ahora una obsesión, un obsesor que me está maltratando, pero porque quizá yo a él le maltraté antes y ahora él me ha encontrado. El problema es que a mí me ve como yo era en la vida en la que le hice daño. Ya no se fija en mí ni en mi cara, no me ve como soy ahora, sino como fui. Y eso es, en un centro espírita, hay que hablar con el obsesor y decirle, ¿estás seguro? Y tal y cual, y hablarle. Es muy difícil conseguir que se vaya, pero con paciencia se logra. Ahora, es muy duro tener un obsesor, cuidado. Cuando alguien nos fascine al oído, nos vaya diciendo cosas bonitas, hay que tener cuidado, que uno se ve ir al espejo, ya sabe uno cómo es, y los defectos que tenemos y las virtudes que tenemos. Tenemos de todo, pero que no venga nadie al oído a decirnos cositas. Cuidado, que por ahí empieza la obsesión, por la fascinación, poquito a poco. Dentro de la subyugación tenemos que tener muy en cuenta aquellos espíritus que nos hacen la vida imposible, que nos crean situaciones complicadas, que influyen en el desarrollo de nuestra vida común, en el desarrollo con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Muchas de las veces tenemos reacciones que decimos, pero ¿cómo ha reaccionado esta persona así, de esta forma, ¿no? Si no es así, es la influencia de un espíritu que está intuyéndole, que está orientándole, que está forzando para que actúe de esta forma. Inclusive hay veces en que los obsesores te hacen marcas, ¿sí? y que te molestan y que te crean una inquietud en tu vida. Muchas de las personas que van a los médicos con dolores determinados, con situaciones concretas de patologías, resulta que les hacen los análisis y les hacen una serie de revisiones y de rayos X y todo esto, y cuando le dan los resultados, el médico, ¿qué le dice? No vemos nada. No vemos absolutamente nada. Usted está bien y no está bien, porque los problemas que tiene son problemas espirituales. Y los problemas espirituales, como hemos dicho antes, influyen físicamente sobre la persona, creándole por neurosis, creándole situaciones de no poder dormir por la noche, creándole un estado alterado en el cual está todo el día agrediendo a la gente que está alrededor suyo. Esos son aquellos espíritus que son subyugadores. Es más, pueden llegar al extremo de conseguir que nos suicidemos. Hay muchas personas que dicen, es que yo oigo voces, sí, claro que oyes voces. Por eso hay que tratar a estas personas cuando dicen, es que yo oigo voces. Hay que buscar una medium para que hable con ese espíritu y trate de ayudarle, porque el espíritu que está maltratando a esa persona con las voces puede llegar a hacerle mucho daño y tenemos que evitarlo.
Bueno, precisamente este programa nació hace años por eso, escucho voces, por eso el escuchando voces, ¿no? Por esto que hablábamos, empezando en una forma metafórica, ¿no? de hablar. Entonces, amigos, de acuerdo a lo que explican ustedes, y María Jesús específicamente decía, serían, en otra vida nosotros le hicimos daños a estos subyugadores en vidas pasadas, ¿no? Como no tenemos conciencia de que tuvimos vidas pasadas, mucha gente no entendemos por qué este ser viene y nos acecha y nos apremia, ¿no? Yo recuerdo haber estado alguna vez conversando en un grupo de personas espíritas y me explicaba lo mismo esto de las reuniones, que era muy difícil, que a veces era de horas de una reunión de conversar, que era el perdón, que el perdón era la terapéutica, me explicaban, me acuerdo. Así es. Ahora, desde la psiquiatría, ¿sería similar a lo que llaman la esquizofrenia en la psiquiatría? No, son cosas distintas, son cosas distintas. No podemos mezclar dentro de las patologías, no las podemos mezclar con el tema mediúnico, es muy distinto. Piensa también un tema que los exorcismos, cuando vemos los exorcismos que practican algunos religiosos, etcétera, ¿no? Los espíritus se ríen de esta serie de cosas. Se ríen, porque primero, tú para tratar con un espíritu de ese nivel, un obsesor que está martirizando, que está castigando a una persona, tienes que tener un nivel moral muy superior al espíritu. Tienes que tener una autoridad moral. Y muchas de las veces, pues sacerdotes que están practicando ese tipo de exorcismos, verdaderamente tendrían que apartarse de esta serie de temas porque sus comportamientos no son correctos. Entonces los espíritus se ríen. ¿Tú me vas a decir a mí que yo deje a este ser? Si tú eres así, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Hombre, por favor. O a veces se apartan y se marchan y esperan a la puerta hasta que terminan de hacer el exorcismo y cuando sale la persona vuelven a conectarse con ellos. Imagínate hasta qué punto. A los espíritus obsesores hay que tratarlos primero con autoridad, con bondad, con respeto, porque si ellos están sufriendo también esa situación desde hace mucho tiempo, no es una cosa baladí, es una cosa que tiene una base fundamental. Él está con esa idea, él está con ese recuerdo para vengarse ahora de esta situación que está practicando ahora. Por lo tanto, hemos de tener un respeto por estos espíritus. Y es cierto que hemos de buscar el perdón que ha de llegar al cabo de un tiempo, de hablar con él, hacerle comprender que él también se está retrasando, que está instalado aquí, en esta existencia, y que está perdiendo el tiempo porque en el mundo espiritual posiblemente ya estarían ayudándole para que fuese progresando poco a poco. Bien, hay unas preguntas que voy a leer que se seleccionaron de la vez pasada de auditores, preguntas muy sencillas, pero quiero traspasarlas porque siento que son válidas también, ¿no? Por ejemplo, me decía una editora, yo quisiera preguntar, por ejemplo, por mis padres, mis tíos, que son personas comunes y corrientes que trabajan todo el día, tienen su taller, conducen un bus y no saben de este tema. Y yo quisiera hablarles de esto, ¿no? Que somos almas, en la ley del amor y caridad, pero ellos se entretienen viendo televisión o con el fútbol y se ríen y tienen una vida muy sencilla, ciudadanos comunes, y como que no les interesa, no sé si esto es real o no, y se van a acostar en la noche, el otro día a trabajar, una rutina. Entonces una persona me decía, pregunte por favor, ¿son ellos espíritus más retrasados? Porque yo quisiera que mi padre, mi abuelo, mi tío, ese vecino, ¿me entiendes? Quisiera que él compartiera esto, que se acercara, que leyese. Pregunte por favor eso. ¿Qué pasa con el ciudadano común que vive una vida de trabajo? Me acuesto, vivo, trabajo, tengo hijos, veo el fútbol. ¿Qué pasa con esas personas? Eso me lo dijo el que por favor lo preguntara. Alexis, no todo el mundo tiene que despertar en esta experiencia. No todos tienen que despertar. Ahora bien, cuando despertamos por dos conceptos distintos. Uno es por el fenómeno mediúnico, porque se te presenta un espíritu, porque tú sientes presencias a tu lado, porque has visto una imagen determinada en algún sitio y entonces hay algo dentro de ti que te hace buscar esa circunstancia. Y luego hay otro que es el dolor, el sufrimiento. ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué estoy padeciendo esta situación? Y eso le hace que él busque también, que él busque el condicionamiento por el cual está viviendo esta experiencia, que él busque la explicación de todo aquello que está padeciendo, no solamente él, sino el entorno familiar, porque cuando hay un dolor, cuando hay un sufrimiento en una persona,
los que están alrededor suyo, sus seres queridos, están padeciendo también esa situación. Son las dos circunstancias. Pero vuelvo a repetir que no todos tienen que despertar. Ya despertarán cuando estén preparados para ello. Mira, conocíamos a una persona normal, era una ama de casa, hacía su vida normal, y cuando queríamos hablar de estas cosas, no, a mí no me habléis de esto que me da miedo, ay, no quiero saber nada. Bueno, esta persona partió hacia el mundo espiritual y al poco tiempo se nos presentó. ¿Y sabéis lo que nos dijo? ¿Qué razón teníais? Os tenía que haber escuchado antes. Mira. Por lo tanto, no hay que tener miedo. Ok, otra pregunta que me dejaron los auditores, a nombre de ellos, las experiencias místicas con drogas. Por ejemplo, me preguntaba qué pasa con el alma cuando las personas experimentan lo que llaman con plantas sagradas, como la ayahuasca, por ejemplo, que se supone que abre la percepción. ¿Qué pasa con el alma en ese momento que se experimenta con ese tipo de alucinógenos? Sí. Es una droga y eso es malo para el espíritu, porque cuando van al otro lado, directamente van a un lugar llamado el bajo astral. Es un lugar terrible, es un lugar horroroso, donde no nos gustaría a nadie ir. Pero hay que comprender que estas personas la toman porque quieren. Tienen el libre albedrío, o seguir tomándolo o dejarlo. Si lo dejan, pueden tener una vida relativamente normal. Pero si siguen con ella y mueren, si continúan tomando todo esto, mira, a veces en los trabajos mediúnicos vienen pidiéndonos, dame una copita de vino, o dame, ¿cómo lo llaman? No recuerdo, pidiendo droga. Claro, hay que explicarle, no, yo no tengo eso, no te lo puedo dar, tal y cual. Pero continúan en el otro lado igual, con los mismos problemas, y lo pasan fatal, lo pasan muy mal, y van a un lugar horroroso, llamado el bajo astral. Tenemos que decir que todo este tipo de personas se han suicidado naturalmente. Es un suicidio. Es un suicidio progresivo. Claro. Ojo, ¿eh? Como aquel, por ejemplo, que bebe de una manera determinada, que es alcohólico, se está suicidando en vida. Son los suicidios progresivos, o que el que fuma 2 paquetes de tabaco, por ejemplo, o el que se droga, etcétera, etcétera. Todas estas personas son suicidas. Y estos irán, lógicamente, pues a una zona especial que hay destinada para este tipo de espíritus. Okay. Leí yo hace un tiempo a Ramatiz, Fisiología del Alma, ¿no? Y en una parte él decía que los efectos dañinos del tabaco, del alcohol, para que la gente vaya entendiendo, de la carne, qué sé yo, y decía que los espíritus desencarnados llamaban los incineradores humanos, aquellos seres humanos que fuman, porque es una forma de fumar con ellos, ¿no? Y succionar, y que todo lo que se volatiliza es aspirado en el astral, porque en el astral se potencia el deseo, explicaba Ramatiz, se potencia el deseo de consumir. Entonces, nosotros somos los medios, el medio de ellos para llegar a este consumo. Así es. ¿Es así? ¿Es así? Es así, Alexis, es así. Mira, en un club, por ejemplo, de estos de noche, de chicas y de alcohol y de cosas de estas, si entrase una persona que fuese evidente, vería cómo aquellos que están con la copa en la mano, alrededor de ellos, tendrían espíritus que estarían exhalando todo el fluido del alcohol que el otro está bebiendo. O aquellos otros que fuman en demasía, que tienes el espíritu que está al lado echando el humo y que está absorbiendo todo el humo que está echando. Por eso son los que te intuyen. La última copa, el último cigarrillo, venga, que no pasa nada, si total lo vas a dejar mañana. Eso de que hay que vivir, hay que disfrutar, ¿son por qué? Porque como bien explicabas tú hace unos instantes, ellos son los que maman precisamente de esa situación, de los que se benefician de todo eso. Pero son espíritus deformes, espíritus que si tuviésemos la capacidad de verlos, nos asustaríamos. Son monstruos. Monstruos. Recuerdo, y aprovecho de preguntarles, yo hace años trabajé en un hospital psiquiátrico, hace años, y era muy joven en ese tiempo, y me acuerdo en el pabellón de alcohólicos, ¿no? Que teníamos que visitar señores,
y venían, algunos tenían el cuadro el delirium tremens, ¿no? Que es cuando está la abstinencia alcohólica, después de mucho consumo, ¿cierto? Y la persona tenía alucinaciones, temblores, caían al suelo. Y muchos de ellos, yo no había leído sobre esto, no tenía ninguna información, veían series, me acuerdo, ¿no? Sí, Hay un señor que me atormenta, hay un monstruo que me atormenta. Entonces el psiquiatra de turno, ok, delirio visual, decía delirio auditivo, tal cosa, y viene y me está atormentando, bueno, un delirio de tal ellos místico. penetraban, Alexis, ellos penetraban en el mundo espiritual, en esa faja vibracional en la cual se encontraban. Claro. Pobrecillos, pobrecillos. Entonces en ese momento se le abre la percepción, no sé, hacia el astral, me imagino, porque los médicos decían, no, es solamente un delirio, es una producción del cerebro, decían los médicos, y yo como un joven psicólogo estaba al lado aprendiendo de ellos, ¿me entiendes? Pero si lo miramos desde este punto de vista, efectivamente, estaban Estaban percibiendo viendo a los monstruos, estaban viendo. que a ojos simples de nosotros no veíamos, ¿no? Estábamos todos y el Señor estaba en el suelo mirando y me atormenta, decía. Sí. Ahora hace sentido. Están ahí, los están viendo. Los están viendo y por eso lo dicen. No es un delirio, lo están viendo de verdad. Claro, pero para la mirada médica era simplemente un delirio. Claro. Sí, una creación. Sí. Claro, es una creación y Claro. se acaba el día hasta mañana y mañana vemos cómo amanece la pastilla para que duerma este señor. Claro. Recuerdo una parte de Kardec que dice que está en este fluido universal que está lleno de almas que se codean con ustedes, ¿no? Hay una parte que decía, si ustedes supieran lo mismo que decía, lo que decía cuando entrar a un bar, ¿no? Donde hay alcohol, se codean, están siempre por ley de afinidad, si ustedes vieran, ¿no? A entender. Preguntas que me quedan, bueno, es un poco lo mismo, pero también mi hijo se hizo adicto a la marihuana, es un adolescente, y la ve como una planta que es natural, que es orgánica. ¿Afecta en algo en él, en sus percepciones? Él era un niño que tenía, cuando niño, percepciones espirituales, que hablaba que venía de otra vida, que había seres luminosos, y ahora no habla nada de eso. ¿Influye esto que Claro, se parece claro que tan inofensivo? Sí. No, de inofensivo nada. Terminará mal, terminará muy mal, porque al final, al principio, es que hasta los 7 años estás más cerca del mundo espiritual que de la tierra. Entonces ves muchas cosas. Pero en la adolescencia ya se va perdiendo. Y este chico, por mucho que diga que es una planta, sí, es una planta, muy bonita, sí, también, pero te está haciendo mucho daño. Terminarás drogadicto perdido y vas a tener muchos problemas. Porque Así cada que, vez necesita más cantidad. claro, así que esa madre La tiene un sangre grave necesita problema. más cantidad de droga cada vez. Claro. Y llegará un momento en el cual va a perder el control totalmente. En ese caso se va afectando el perispíritu, ¿no? Porque leí yo que por los tóxicos se va... Claro. Lo va deformando. Mira, aquellas personas que tienen actuaciones negativas, su perispíritu es un espíritu espeso, oscuro. Mientras que otras personas que tienen una vida normal, honestas, correctas, son espíritus mucho más fluídicos que él. Por eso, según vamos avanzando, vamos perdiendo esa materia, esa influencia de la materia sobre el cuerpo espiritual y llega un momento en el cual el perispíritu desaparece. En mundos muy superiores, naturalmente, en mundos superiores, desaparece el perispíritu. Por eso cuando llegamos al otro lado no es preciso hablar. No nos van a preguntar ni a qué religión pertenecíamos, ni a qué partido político pertenecíamos, nada. Simplemente nos van a mirar. Van a ver cómo es nuestro espíritu. Opaco, oscuro, espeso, ya saben que hemos sido malas personas. Luminoso, pues hemos sido unas personas estupendas. Por lo tanto, directamente con mirarnos ya van a saber cómo somos. Porque allí no se puede mentir, la mente no miente. Mentimos aquí, que la lengua y la boca miente mucho. Pero allí no. Allí nos ven tal como somos. Aquí lo disfrazamos. Me queda una pregunta del público que me dejaron, de las que seleccionamos. Pregunta por el alma de los animales, de las mascotas, de los perros, de los gatitos de casa, los gatos, y si ellos efectivamente tienen una percepción más fina del plano astral, y si nos acompañan de vida en vida, porque me decía alguien, yo quiero mucho, solamente el que tiene animales sabe la profunda sensación de amor que profesan, y decía, porque mi gatito a veces estamos en casa, descansando, y se para y mira los rincones y hace así, como que viese algo. Eso. ¿Ellos nos acompañan? ¿Tienen percepción más fina? Evidentemente tienen más percepciones que nosotros
Y lo que sí tienen es un principio psíquico, no tienen alma, no tienen espíritu. Ahora bien, la espiritualidad muchas de las veces, condicionado por la necesidad que tienen las personas de ver a sus mascotas al otro lado de la vida, crean para ellos precisamente este tipo de visiones para que ellos puedan disfrutar de ellas. Vamos a ver. El espíritu crece en el mineral, se agita en el vegetal, sueña en el animal y despierta en el hombre. Esto significa que hemos pasado por los 4 reinos, pero del animal pasamos al hombre. Por eso hay mascotas que son dulces, son amorosas, son muy, muy inteligentes, pero no quiere decir que tengan espíritu, pero sí son tan sensitivos que tienen un principio de espíritu que está a punto de que cuando lleguen al otro lado, porque nada se pierde, pasará a ser hombre, a ser mujer. Cuando digo hombres, da igual hombre-mujer. Sí. Por lo tanto, en el otro lado también hay animales, en las esferas espirituales, hay animales hermosos, donde aquí no podríamos convivir con una pantera o con un tigre, porque vamos, no es posible, pero en el otro lado podemos convivir con animales que aquí serían salvajes, allí no. Esto quiere decir que todos los animales que están bien cuidados, bien atendidos, pueden llegar a un mundo hermoso como podemos llegar nosotros. Así que todo aquel que tenga mascotas, que sea feliz porque las va a encontrar cuando vaya al otro lado. ¿Ustedes sienten que cuando un gato de casa observa y se para hacia la esquina, un rincón, está percibiendo o a lo mejor está viendo algo? Está percibiendo. Sí, está percibiendo. Mira, los perros suelen ponérsele las orejas de punta y el rabo hacia arriba. Está viendo algo. Los gatos se asustan más que los perros. Pero es que está viendo lo que hay allí. Si es un espíritu noble que viene a ayudar, se quedan tranquilos, pero estás notando que está viendo algo. Si es un espíritu inferior, salen corriendo. Se van. Sí, porque lo que están viendo no les gusta. Una actitud como de alerta, ¿no? Incluso yo he visto cuando hacen así, miran. Sí. Bueno, estamos escuchando voces, está muy interesante lo que estamos conversando, el tiempo se nos va acortando. Lía, ponemos otro audio de los amigos que estamos aprovechando. María Jesús, Juan Miguel, yo agradezco de corazón porque tenemos que aprovechar vuestra presencia en este pequeño programa para que nos puedan compartir todo este conocimiento. Así que vamos aprovechando el tiempo con diferentes preguntas que van surgiendo. Lía, escuchemos el siguiente audio. Hola Alexis, mi nombre es Estefanía, acá de Santiago. Un saludo a la gente del programa, a los invitados. Te quiero hacer una pregunta. Entendiendo que todos somos almas dentro de un cuerpo físico, ¿qué pasa con el alma de un bebé cuando sufre un aborto estando en el vientre de su mamá? Y también, ¿qué pasa con los doctores que hacen estas malas prácticas? ¿Le ocurre algo como después de la muerte? Eso, muchas gracias a todos, saludos. Vamos a ver. Los doctores que hacen abortos porque no quiero tener ese hijo y hacen abortos, tienen un grave problema en el otro lado. Otra cosa son los doctores que tienen que practicar un aborto porque ese feto no está en su lugar, es perjudicial para el feto, para la madre, eso es diferente. Pero cuando un feto muere en el vientre de la madre, es porque a última hora no quiere renacer, no quiere nacer y se va. Pero eso es una lección para la madre. Mirad, os voy a contar una anécdota y verás cómo lo vas a comprender. Teníamos una amiga que estaba casada, pero no se quedaba embarazada. Abortó una vez, abortó otra vez, abortos naturales. Y un día yo pregunté a los espíritus, ¿qué pasa con esta amiga que no consigue quedarse embarazada? Dice, practicará ahora todos los abortos que practicó en vidas anteriores. 6. Efectivamente, al 6º aborto tuvo un niño. Pero primero tuvo 6 abortos naturales. Una gran lección para la madre. Claro. O porque el espíritu también a veces, Cuando muere dentro del vientre de la madre, se arrepiente. Es porque se arrepiente Tiene y miedo, se va. tiene miedo. El aborto es otra cosa.
Es que el reencarnar es una Es tarea dura. muy complicada, Es muy dura. difícil. Y en el mundo espiritual, como estamos acompañados siempre por entidades espirituales que nos hablan con tanta bondad, que nos dan tanta animosidad, que nos dicen que nos van a proteger y que nos van a amparar, pues nosotros la verdad es que nos podemos decir, admitimos lo que vayamos a hacer, ¿no? Pero después, ya cuando estamos en Aquí. desarrollando el feto, etcétera, ¿no? Pues resulta que aquellas cosas empiezas a modularlas, aunque el feto está totalmente adormecido, pero queda algo dentro de ti que dice, no voy a ser capaz de poder desarrollar esto. Es demasiada cruz para mí. No voy a poder desarrollar tantas pruebas, tantos dolores. Y el mismo espíritu se retrae Se va. y se marcha. Entonces es cuando se desarrolla un aborto natural. También puede ser, porque físicamente, orgánicamente, la situación no está bien, ¿no? O un golpe que puede recibir la madre, o un gesto que hace y que se puede romper aquello, ¿no? Pero la mayoría de las veces es porque los espíritus se vuelven atrás. Y en el caso de los médicos que usufructan y hacen esto y cobran dinero y practican esto a escondidas, ¿qué pasa con ellos? Es lo que decía Pues María Jesús. tienen un Lo grave mismo. problema cuando llegan al otro lado. Pues, Tienen un gravísimo problema Claro. porque es un asesinato. y con todo el Están personal que lo matando a un asiste, ser. las personas que participan, me imagino que son varias personas que participan en una operación de este tipo. Claro, estás matando a un ser. Esto de que voy a practicar un aborto porque todavía puedo hacerlo, estás matando a un ser. Mira, desde el momento de la fecundación, es decir, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ya existe un espíritu ahí que empieza ya a desarrollarse con el feto. Desde ese mismo instante, igual da que sea una semana, 2 semanas, 3 semanas, a partir de ese mismo instante ya existe precisamente un espíritu que está condicionado a esa materia que ha fecundado. Muy bien. Estamos escuchando voces de los días viernes, estamos al aire nocturno, versión nocturna, conversando con María Jesús Albertus, Juan Miguel Fernández desde España. Lía, había otra pregunta que tú querías plantear. Si aprovechamos el tiempo, la hacemos ya. Sí. Quería plantear un poco esta situación de que, bueno, históricamente sabemos que las mujeres, ¿cierto?, han sido humilladas, desvaloradas, ¿cierto?, en el tiempo de la Inquisición. Recordemos que a las brujas las quemaban en la hoguera, ¿cierto?, pero ahí ya por motivos medio espirituales. Pero hoy en día a nivel mundial se ha dado toda esta situación del fenómeno del feminismo, ¿ya? Que si bien es cierto, yo comparto ciertos derechos, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito, por ejemplo, de violencia de género, tanto, yo lo veo así, tanto a nivel de mujeres como de hombres, ¿cierto? Porque la situación también se da al revés, y eso hay que reconocerlo. Entonces yo quería plantear la siguiente situación. Hay ramas del feminismo que son como súper extremas, ya desde que una mujer plantea, yo no tengo por qué cuidar a mi hijo, por ejemplo, ¿ya? Pero además hay mujeres hoy en día, y yo lo lamento mucho, que están llenas de rabia y andan enojadas todo el día y tienen sed de justicia, sed de venganza, y más allá de sumar y multiplicar, vienen a restar y a dividir. Entonces yo pregunto, ¿cómo se conjugan todas estas emociones, estas sensaciones con la ley de amor y caridad? Vamos a ver, todo eso son defectos físicos, son imposiciones del ser humano, porque en la espiritualidad no hay feminismo. En la espiritualidad nos dice que todos somos iguales, los hombres, las mujeres, somos iguales, nacemos de la misma forma, y debemos caminar hacia el bien, con una moral alta y no haciendo daño a los demás. Lo que ocurre es que en la vida física no somos capaces de darnos cuenta que podemos estar haciendo daño a los demás con este feminismo tonto, porque de acuerdo que en un trabajo es lógico que los dos ganen igual si hacen el mismo trabajo, me parece bien. Todo eso está muy bien. Pero todo eso tendría que venir con el conocimiento moral del hombre y de la mujer.
con el conocimiento de ser capaces de querernos, de amarnos y dejarnos de tanta pamplina y de tanta tontería. Porque vamos a ver, ¿por qué tenemos que maltratarnos? Lo mismo hombre-mujer que mujer-hombre. ¿Por qué? Si no hemos nacido para maltratarnos, hemos nacido para convivir, para aprender a vivir, para aprender a querernos, para aprender a amarnos. ¿Por qué no tienes que cuidar de tu hijo? No haberlo tenido. Si luego no lo vas a cuidar, no lo tengas. Pero no hagas que un niño se sienta mal porque su madre no le quiere. No. Luego, aparte, son las corrientes sociales que se están imponiendo en todos los países, ¿eh? No solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, en Norteamérica, en todos los... Es una moda que existe actualmente y que no está beneficiando nada. Porque, ¿sabes qué ocurre? Pues que normalmente va en detrimento, igual que hablabas tú hace unos instantes, Lía, de cierto tipo de mujer. Los hombres opinan exactamente igual. Ellas mismas se descalifican porque la forma de actuación que tienen es una forma que no es normal, no es habitual, porque te estás enfrentando a todo el mundo. Y así no se puede ir por la vida. Cuando resulta que tenemos que ir caminando unos al lado del otro juntos, cogidos de la mano, no dispersos ni enfrentados. Pero son corrientes que están surgiendo que esperemos que pasen. Esperemos que pasen. Muy bien, bien. Me preguntaba también una pregunta que se quedó en el tintero, ¿qué pasa con las almas de personajes que han sido genocidas en la historia? ¿Qué pasa con ellos? Me nombran a Calígula, a Stalin, Hitler. ¿Qué pasa con ellos que han hecho tanto daño en la historia? Esto lo dejaron los auditores para ustedes también. Alexis, ellos se encuentran desterrados en mundos inferiores, allí apartados, y pasarán siglos y siglos hasta que vuelvan a reencarnar otra vez. Siglos y siglos. Porque lo que han hecho y lo que han marcado les aísla totalmente. Ellos tienen que recapacitar. Y están solos, solos. No tienen a nadie para que piensen el daño que han causado, el daño que han hecho. Por eso decimos que no hemos nacido para hacernos daño, hemos nacido para aprender a convivir. Y brevemente quisiera tocar un tema que es muy amplio, pero que ya estamos en la fase final del programa. Hay más mundos habitados, ¿cierto? Que esto cuesta entender, ¿no? El otro invitado hablaba de las esferas, ¿no? Esferas de... ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Que sé que es muy amplio, pero para tener una idea, una pincelada de esta idea. La pluralidad de los mundos es uno de los aspectos fundamentales de la doctrina espírita, ¿no? Sabemos que existen otros planetas donde existen también espíritus encarnados y espíritus desencarnados. Ahora bien, fehacientemente, nosotros no podemos aportar nada más sobre aquello, porque se habla de ese tema de una manera muy ambigua, no concretando. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento para comprender toda esta serie de cosas. Los espíritus nos dicen que nos transmiten aquellas ideas, aquellos conocimientos, aquellas comunicaciones que somos capaces de comprender. Y que posiblemente cuando estemos en planos superiores, aquellas otras que nos van a transmitir sean comunicaciones que ahora no podríamos comprender ninguno de nosotros. No sé si me has comprendido lo que te he complicado. Se entiende, se entiende. Nuestro hogar está editado en un mundo espiritual, en una esfera que está cercana a la Tierra. No es mucho mejor que el planeta Tierra, pero un poquito sí, un poquito mejor sí es. Hay un detalle que hablábamos la otra vez, porque nuestro hogar fue redactado o canalizado por Francisco Cándido Por Xavier. Chico Xavier y dictado por Andrés Luis. Y eso fue con los años 40, ¿no? Cuando, sí. Salen las imágenes, por lo menos en la película, de computadores, ordenadores, sí. constantes. Se supone que en ese tiempo, yo no sé si no conozco el libro directamente, si se menciona algo así en el libro, cuando se canalizó. Como las pantallas, concretamente en el libro, no solamente en ese, sino otros libros, por ejemplo, el libro de Yo Suicida, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El libro Memorias de un Suicida. Está escrito por Ivonne Pereira. Ya vienen las pantallas gigantes, ya viene el fax, ya viene toda esta serie de cosas. Y está escrito en los años 40, no existían las pantallas gigantes, no existía nada de esto, el ordenador, el teléfono. Y en ese libro ya viene reflejado todo eso.
Sí, ese es un detalle que conversábamos la vez pasada. Algo también que yo el otro día hablábamos, este mundo de regeneración en el que estamos entrando, el invitado anterior nos hablaba de esto, decía, yo no sé si es cierto, ustedes lo comentan, que van a haber más contacto con los seres que están desencarnados, que va a haber mayor apertura. Sí, Nos habló también de algunos aparatos que uno podría incluso sí. visualizarlo. ¿Es El así eso? videocon, Eso, existen ya, eso. sí, existen ya aparatos técnicos en los cuales se puede comunicar con otros estados de conciencia distintos. El videocon es un invento ya desde hace más de 20 años y también tienen la transcomunicación instrumental a través de Eso. la cámara, a través del teléfono, a través del vídeo, Del ordenador. del ordenador mismo. Son medios de comunicación. Antiguamente, los espíritus, ¿cómo se comunicaban con nosotros? Empezaron con el tema de las mesas movibles, ¿no? Claro. Después de ahí la tablita, después de la escritura automática, etcétera, pues los espíritus también se ponen al día. Y aquellas cosas han quedado ya, pues han pasado al olvido. Y ahora se comunican con nosotros pues a través de los medios electrónicos, como Bueno, es natural. no hay que olvidar que nosotros somos un mal reflejo de lo que hay en el mundo espiritual. Nosotros ahora tenemos ordenador y una tecnología fantástica, pero allí es superior. Hay mucho más de lo que tenemos aquí. Por lo tanto, poquito a poco nos lo van dando. Por lo tanto, cualquier persona podría percibir a través de la transcomunicación instrumental el día de mañana estos seres que están ahí. ¿Sí? No, también para la transcomunicación instrumental hay que tener un tipo de mediunidad determinado. Ok, eso es No importante. vale Sí. cualquier persona, porque nosotros siempre tenemos que poner nuestra presencia, tenemos que poner nuestro magnetismo, tenemos que poner nuestro principio vital en todo ello. Es decir, no todo el que se pone a hacer una demostración a través de una cámara que sintoniza con la televisión, etcétera, puede sacar ese tipo de resultados. Hay veces que se tiran semanas, meses o años sin ningún tipo de provecho. Y sin embargo, otros que tienen esa facultad sí que lo pueden realizar. Hablamos de lo de siempre. En unos se desarrolla y en otros no se desarrolla. Y el otro tema que se hablaba, que les quiero preguntar, sobre los discos voladores y los ovnis, los avistamientos y todo eso. Sé que en Ramatiz, uno de sus primeros libros, hablaba de los discos voladores, de Marte. Em, ¿Qué nos pueden decir del espiritismo? ¿Qué plantea eso? ¿Quiénes son? En un programa hablamos con algunos señores que tienen contacto a través de la meditación, con seres de... ¿Quiénes son? ¿Quiénes vienen de esos discos que la gente ve en el cielo? ¿O qué se Vamos a ver, sabe pero del es espiritismo? que no somos los únicos que vivimos en el espacio. Hay muchos lugares habitados. Lo que pasa es que no queremos darnos cuenta que esos ovnis son máquinas con seres dentro que nos van años luz de nosotros. Nosotros hemos llegado a la Luna, estamos tratando de llegar a Marte y poco más. Pero ellos ya están aquí, han venido hace un montón de años y no queremos creer en ellos. Pero tenemos que darnos cuenta que hay muchos mundos habitados con personas que no tienen que ser precisamente como nosotros, porque aquí en la Tierra hay diferentes tipos de personas, de animales. Si viene un extraño aquí y ve un pez, dirá, uy, todos los de la Tierra están en el agua metidos, ¿no? Ah, pero si van a cuatro patas por la calle, que son como los perros, ¿no? No. Vamos a ver, tenemos que darnos cuenta que el mundo es muy grande, el espacio es muy grande, y nosotros somos un granito de arena en un desierto. La Tierra es muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, y todavía estamos muy atrasaditos. Pero no quiere decir que no tengamos la mente abierta para comprender que hay más cosas de las que nos imaginamos. Hay civilizaciones mucho más avanzadas que las Mucho nuestras más avanzadas que las y nuestras. que naturalmente nos visitan. Y los ovnis están ahí. Claro que sí. ¿Serían nosotros mismos más evolucionados? ¿Serían hermanos mayores? Son otro Para tipo, entenderlo. Otro tipo de seres otro tipo de más seres. evolucionados que nosotros, por supuesto que sí. Porque son capaces de llegar hasta aquí. Nosotros no hemos llegado a ninguna parte, más que a la Luna y a Marte. Y poco. Perdón, en simple, ¿son almas también? Entendemos Pero, que sí, claro, pero más evolucionadas. claro. Ok. Estoy pensando como el auditor, porque me van a decir, ¿por qué no le preguntó si efectivamente es por eso? Bueno, estamos llegando a la fase final, queda un audio y creo que son varias preguntas de una chica y estamos en el último momento. Ya escuchemos el audio del
de las personas Alexis, que nos... antes te tengo que hacer una puntualización. Sí, El diga. ser humano, si no tuviese alma, no Sería podría una máquina. desarrollarse. Sería una máquina. Por lo tanto, todos tenemos que tener un espíritu, un alma, que es el que comanda nuestro cuerpo físico o nuestro cuerpo determinado. Muy bien. Lía, vamos con ese audio. Hola, mi nombre es Francia y primero que todo agradecer a Alexi y a los dos panelistas por tener este tipo de programas y compartir sus conocimientos y experiencia en todo lo que es lo espiritual, que es tan bonito. Con respecto a eso tengo 3 preguntas. La primera es ¿qué pasa con las almas de las personas que mueren en algún accidente o son asesinadas? ¿Qué pasa con ellas? ¿A dónde van? ¿Pasa algo parecido a lo que le pasa al alma del suicida, que al dañar su periespíritu queda retenido en un valle y luego tiene un proceso de aprendizaje y reconstrucción de su espíritu, de su moral? ¿Pasa algo parecido al dañar el periespíritu? Mi segunda pregunta es con relación a los sueños. Porque cuando soñamos y nos encontramos con personas, parientes que fallecieron o con espíritu guía nuestro, a veces no recordamos los sueños y si los recordamos en parte no sabemos interpretarlos bien. Y la tercera pregunta es con respecto al ángel de la guarda. ¿Qué pasa con este guía, nuestro ángel, nuestro guardián, que nos acompaña en toda la vida terrenal cuando nosotros fallecemos? Este espíritu guía nos sigue acompañando en nuestro proceso de evolución o sigue su propio proceso evolutivo o es asignado a otra alma que va a encarnar. Esas son mis 3 preguntas y les agradezco sus respuestas. Gracias. Muchas gracias a ti por preguntar. Podemos Vamos a brevemente, comenzar por el final. Bueno, Mira, el ángel de la guarda está siempre con nosotros mientras vivimos y cuando vamos al otro lado también, durante un tiempo, hasta que nosotros somos esclarecidos y si tenemos que volver a reencarnar, vendrá otro ser, porque este que hemos tenido ya evoluciona y tiene otra forma de vida. Los sueños, claro, cuando estamos dormidos, tenemos la capacidad de poder acercarnos a nuestros seres queridos que están en el otro lado. Nosotros subimos un poquito el nivel, ellos bajan un poquito y a mitad de camino nos encontramos. ¿Qué ocurre? Que después lo olvidamos. Pero yo te recomendaría que cuando te vayas a dormir procures llevar siempre cerca de, allí en la cama, unos folios y un bolígrafo. Y por la mañana, antes de poner los pies en el suelo, todo lo que has soñado lo escribas, aunque no tenga lógica, no importa. Pasado el tiempo y leas todos esos sueños, encuentras la lógica y el sentido a esos sueños. Bueno, te dejo la primera. Me gusta mucho la pregunta que nos ha hecho sobre el tema de los accidentes, para aclararlo. Evidentemente, cuando nosotros tenemos una enfermedad larga de cama, que estamos durante un tiempo enfermos y que terminamos con la desencarnación, durante ese periodo de tiempo, pues nosotros hemos ido poco a poco perdiendo nuestra vitalidad, nuestro principio vital, ¿verdad? Nos encontramos pues más débiles y la partida del espíritu siempre es mucho más lenta, pero desde luego que se despega el cuerpo y el espíritu de una forma natural, muy suavemente. Pero cuando ocurre un accidente de este tipo, resulta que el cuerpo físico y el perispíritu están unidos así, como mis 2 manos ahora, así de juntos. Ocurre el accidente y entonces el espíritu, la parte espiritual, tarda en separarse durante un periodo de tiempo donde la persona tiene que ser muy atendida si verdaderamente es merecedora de ella, porque el espíritu se encuentra allí viendo
la situación del accidente que ha padecido. Es una situación en la cual necesita mucho de la ayuda espiritual y sobre todo de la oración de sus seres queridos para que esto llegue a buen fin. Por otro lado, el suicida toma una determinación por sí mismo. El que han matado. Y el que han matado, pues el que ha muerto, desde luego, a veces no sufre, porque el padecimiento que tiene es sacado antes, el espíritu, antes de que llegue el momento final del suicidio, es decir, de que lo hayan matado. Esta es la situación que podemos ver. Naturalmente, que incide la forma de aquella persona que se suicida por sí misma, que se ahorca, que se corta las venas, que se tira delante de un tren. Mira, os voy a contar una historia. Divaldo Pereira Franco, el máximo exponente del espiritismo en el mundo, un día leía un periódico en el cual un muchacho se había tirado delante de un tren y el tren la había despedazado, la había destrozado totalmente. Entonces él tiene una agenda donde va apuntando los nombres de las personas. Apuntó el nombre de la agenda. Al cabo del tiempo, en su casa, un día, apareció un espíritu y le dijo, pues no te conozco, no sé quién eres. Pues soy fulanito de tal. ¿Me suena? Sí, te ha de sonar porque has rezado por mí, has orado por mí durante mucho tiempo, porque yo me tiré a las vías de un tren y el tren me destrozó totalmente. ¿Y sabes qué ocurría? Que yo me levantaba otra vez y me volvía a encontrar delante del tren que me arrastraba otra vez. Y otra vez volvía, me veía destrozado y volvía a sentirme delante del tren. Y poco a poco, gracias a tus oraciones, eso se fue retrasando. Ya no me encontraba tan rápidamente delante del tren. Lleva pasando el tiempo, ya me observaba, me veía, hasta que ya por fin pude recuperarme del todo, gracias a las oraciones que tú hiciste sobre mí. Por lo tanto, aquellas personas que se suicidan, repiten si se tiran de un acantilado, si se ponen delante de un vehículo, si se cortan las venas, si se ahorcan, si se dan un tiro, todo eso se repite de una forma mecánica durante un tiempo, se repite. ¿Por qué? Porque es el instante último de su vida que tiene grabado en su mente. Mira, qué buen ejemplo. Una pregunta, cuando hay un accidente vehicular, chocan dos coches, dos autos, qué sé yo, muere gente, hay que ser cuidadoso con eso entre la gente que se acerca a observar. ¿Hay algo ahí que se pueda adherir? Siempre hay que orar, porque cuando hay un accidente, uno de los dos es el culpable. Porque tú puedes ir por la carretera, viene otro que se salta la mediana y ¡plaf! Y se estampana contigo. Uno tenía que morir en ese día. El otro es el culpable que ha cometido un error porque no ha sido capaz de controlar el coche. Se ha dormido, 1000 cosas. Lo que tenemos que procurar es siempre, la oración es lo mejor que tenemos para ayudar a todo aquel que ha partido para el otro lado. Sea buena persona, sea un asesino, sea un drogadicto, sea lo que sea. Con la oración le ayudamos tanto que se beneficia, porque la oración es para ellos como un bálsamo. Es como cuando tienes una herida y te das una crema y ¡ay, ya no me duele! Pues igual, la oración es el bálsamo que el espíritu necesita para continuar. Ok. Bueno, estamos llegando al final ya del programa. Pregunta cortita, el día tiene una más y vamos a ir cerrando. Quisiera preguntar algo personal. Arthur Conan Doyle también hizo un trabajo del espiritismo por el lado de Inglaterra. No se habla mucho del trabajo de la corriente inglesa. ¿Es así? Bueno, él escribió un libro muy interesante que se llamaba Historia del Espiritismo, donde hay una narrativa grandísima desde las hermanas Fox, pasando por los mejores medios, desde Douglas Ford, todos ellos, y yo lo recomiendo que la gente lo lea para ver cómo se desarrolló todo aquello, ¿no? Fue un hombre que dedicó su vida, una vez que contactó con su hijo que había desencarnado, dedicó su vida precisamente y su riqueza al estudio, pero a dar conferencias por todo el mundo.
inclusive estuvo aquí en España a principios del siglo, ¿no? Es un hombre que fue muy querido y al tiempo pues muy rechazado por algunas escuelas, pero la verdad es que hizo mucho por la doctrina espírita, por el espiritismo en Estados Unidos también, donde fue, y sobre todo en Inglaterra, donde viajaba constantemente. Pero fue precisamente al conocer el contacto con un hijo suyo que había desencarnado. Hay que decir que para la gente que nos escucha, que al principio fue conocido como novelista, ¿no? Como el Claro, autor claro, de las series policiales Sherlock Holmes, y claro. luego aparecen estos libros de Que él. lo dejó, precisamente dejó de escribir en Sherlock Holmes para dedicarse a divulgar el espiritismo por el mundo. Luego volvió otra vez, pero lo abandonó totalmente. Y toda la riqueza que había tenido con la publicación de las novelas y todo esto, lo dedicó precisamente a invertirlo en los viajes que hacía de una forma altruista, desarrollando el espiritismo por todo el mundo. Era médico, me parece, ¿no? De profesión. Sí, Me parece que era médico. Sí, sí. Bueno, última pregunta que hago yo y luego el día estamos cerrando ya. Hay mucha gente que tiene miedo con esto de la pandemia. Uno hablan de los Anunnakis que nos están controlando, son fuerzas oscuras. Fíjense que gente que me ha dicho que se ha ido, por lo menos acá, de la ciudad a vivir al bosque o al campo, a sectores en altura, que viene algo negativo. Y como que las fuerzas de la oscuridad nos están controlando y ustedes no se dan cuenta. Hay muchas personas que tienen esa sensación y ese discurso, ¿no? Y entra en un estado de paranoia bastante fuerte, diría yo. ¿Qué podrían decirnos sobre eso? ¿Es eso real desde el espiritismo o por qué pasa esto en estas almas que tienen como este miedo, ¿no? Y están tomando decisiones, incluso vendiendo sus casas para alejarse de la gran ciudad? Vamos a ver, el miedo como tal no existe, es un invento de la mente nuestra y el miedo nos hace mucho daño. Por eso hay que procurar tener una vida tranquila, vivir tu vida en el lugar que estés, porque si te has de enfermar, te vas a enfermar igual aquí, en el bosque, en la playa, es lo mismo. Tú tienes que procurar no tener miedo, porque el miedo atrae a la oscuridad, atrae a todo eso que tanto miedo tienes. Déjalo. Vamos a seguir viviendo. Mira, estamos en España. Aquí el virus este que tenemos ahora es terrible, pero no todo el mundo hemos enfermado de momento. No quiere decir que no lo hagamos, pero hay que procurar seguir con nuestra vida cotidiana. Protegerse. Porque, claro, hacer todo lo que nos vayan mandando para evitar contagios. Pero no por eso tenemos que desaparecer y marcharnos. Tenemos que seguir con nuestro trabajo, con nuestras obligaciones, con nuestros deberes y seguir ahí. Porque, vamos a ver, hay que comprender que este virus que tenemos ahora, ha habido muchos a lo largo de la historia. A lo largo de la historia del planeta ha habido muchos. La gripe mató millones de personas y ahora con una vacuna se acabó. Pues esto pasará igual. Inventarán un remedio, inventarán una vacuna, inventarán algo y pasará un tiempo y ya desaparece. No desaparece, pero nos lo van a quitar, pues eso, con un remedio que van a poner. Mientras tanto, tenemos que seguir viviendo, porque si no, todo esto depende de cómo nosotros nos comportemos con los demás. Pero no hay que olvidar que el tercer milenio le tenemos a la vuelta de la esquina. Y el planeta va a dar un salto gigante. Se van marchando muchas personas, pero te van a tener que reencarnar de nuevo. ¿Cómo? Siendo mejores, ayudando al planeta a seguir adelante. Por lo tanto, vamos a orar por el que se va, vamos a orar por el que se queda y vamos a seguir viviendo sin tener miedo, porque el miedo nos hace daño, mucho. Incluso ellos dicen también, ¿no?, que la vacuna los van a controlar, no se pongan la vacuna. Hay un temor ahí detrás. Claro, pero tendrán que sacar algo. Porque mira, también teníamos el SIDA y ya se va controlando. Hemos tenido muchas enfermedades a lo largo de la historia y se han ido todas controlando poquito a poco, poquito a poco. Y esto igual, esto llegará un momento en que sacarán una vacuna o sacarán un medicamento o algo y también se controlará. Pero, claro, ahora estamos en medio de esta pandemia que es terrible. Pero hay que tener paciencia y esperanza. Y no tener miedo, Y no tener miedo.
porque si no, no saldríamos de casa. Hay que tener precaución. Eso sí, precaución Sí, mucha. estoy de acuerdo, sí. Bueno, Lía, una última pregunta, pues nos pasamos en el tiempo y está muy buena la conversación. ¿Cómo se han sentido nuestros amigos de España? Muy bien, muy Estupendamente, bien. Muy bien. muy contentos, muy Muy felices. cómodos, muy cómodos. Qué bueno, hablando de esto. ¿Y cómo está el clima ya? ¿Y cómo, en este momento? ¿Cómo está la noche? No sé, ¿es cálido, Pues, es frío? No, no hace frío. Tenemos un día que parece primavera. Estamos estupendamente, muy bien. Hemos ido a la calle con un jersey y ya está, finito. Muy bien, una temperatura ideal. ¿Y vosotros qué tiempo tenéis? Estamos recién entrando a la primavera, o sea, al calor. Estamos acá, en Viña es una ciudad costera, entonces hay aroma a mar, ¿no? Está Qué grata bien. la temperatura. Qué Sí. suerte. Pero siempre cuidándonos también, ¿no? De lo que está Claro, pasando. hay que cuidarse, hay que cuidarse. Aquí la gente no puede desplazarse fuera de sus ciudades, está todo bloqueado. Ah, ok. Lía, vamos con la última pregunta tuya. Sí, lo que a mí me llama la atención o quisiera saber, con respecto a los líderes espirituales, que en este plano siempre profesaron, ¿cierto?, o transmitieron su religión, su cultura, su doctrina, el credo a las personas, a sus seguidores, ya sea cualquier religión, evangélico, católico, etc. ¿Qué sucede con ellos cuando desencarnan, pasan al otro plano como espíritus, y lo que ellos profesaron en el fondo, la muerte y la vida eterna, ¿cierto? Pero Bueno. ¿qué sucede con ellos? ¿Cuál es la reacción con respecto a que se tienen que enterar de que tienen que volver a encarnar nuevamente para tener nuevas experiencias? ¿Han sabido de aquello? Es muy curioso, sí, es muy curioso porque ya sabemos que el cielo y el infierno son estados geográficos, no existen, es decir, es una cuestión mental, ¿no? Esto ya lo dicen los periódicos y lo dicen por la prensa y lo dicen los medios de comunicación, de que son estados mentales, naturalmente. Tú te sientes a lo largo del día pues feliz o te sientes en el infierno muchas de las veces, ¿no? Muchos de los que practican este tipo de religiones, cuando desencarnan, pues van a grupos determinados que son por afinidad de ese mismo pensamiento, de esa misma idea, naturalmente. Pero cierto segmento, y no vamos a catalogar ni vamos a valorar quiénes son, hemos tenido la visita a través de la mediunidad diciéndonos que les habían engañado, que no existía nada de eso, como decía antes María Jesús, que por qué no les habían hablado claramente de lo que existía de la continuidad de la vida, que era lo más importante, pero que eso del cielo y esa serie de cosas, que eso, ¿quién se había inventado ese rollo, no? Dicho, y muchos sacerdotes inclusive, que se han manifestado a través de la mediunidad, decían esto, que se habían llevado una gran decepción porque las cosas no eran como ellos habían confiado. Imaginaros. Mira, según vivimos, hay días que estamos en el infierno, de los problemas tan grandes que tenemos. Hay otros que estamos en el purgatorio y hay otros que estamos en la gloria. O sea, el cielo, el infierno, el purgatorio lo tenemos aquí, ahora. Pero en el otro lado es diferente. Hay esferas maravillosas, esferas regulares y terribles lugares. Y todo va a depender de nosotros ir a un lugar mejor o a un lugar peor. Es decir, nos encontraron con el purgatorio o con todas las cosas que decían acá. Recuerdo en el libro Autobiografía de un Yogi, Paramahansa se explica lo mismo. Dice que el cielo y el infierno están acá, molecularmente están aquí mismo. Claro, están aquí. Están acá, pero nuestro cerebro no está preparado para entenderlo, pero están acá con nosotros, en frecuencia. Cada día, sí. Inclusive el Papa Pablo VI pues ya lo dijo muy claramente, que eran estados mentales, que no eran lugares geográficos. Sí. Bueno, estamos llegando al final. Ha sido un tema... Quería mencionar lo último. Alguna vez hablé con un especialista científico y me contaba que todo esto no existía. Me decía, no, cuando llega la muerte, la ciencia ha comprobado que hay una desprogramación neuronal, ¿no? Entonces, al desprogramarse neuronalmente, falta oxígeno en el cerebro, uno ve ángeles, familiares, o puede ver oscuridad, cielos y infiernos. Y se acabó todo, ¿no? Entonces, me parece muy limitado ese tipo de mirada, ¿no? No sé qué opinan ustedes de eso, me acuerdo que lo escuché. Es lo que decíamos antes, no puede ser.
porque es muy triste que unos nazcan sanos, otros nazcan enfermos toda su vida, unos nazcan con mucha riqueza, otros nazcan que no tienen para comer. Eso no es normal. Hay que creer en la reencarnación, porque ya es donde estamos viendo que cada existencia que tenemos, venimos a aprender algo. Unas veces hay un libro muy bonito que se llama Eustaquio, 15 siglos de un espíritu, donde nos cuenta muchas de sus vidas. Unas veces vino como hombre, otras veces como mujer, tuvo infinidad de existencias. ¿Y sabes lo que dice al final? Que cuando más feliz fue, cuando era pobre. Fue rico, fue pobre. Cuando más feliz, cuando fui pobre, cuando no tenía nada, porque no tenía por qué preocuparme. Si comía, comía, y si no, no. Pero cuando tuvo mucho dinero, tuvo muchos problemas, porque todo el mundo le atacaba, tenía muchos odios, todo el mundo quería coger todo lo que podía. Es decir, en cada existencia aprendemos algo, y es lo que tenemos que darnos cuenta. Porque si no, sería un Dios muy injusto, que a uno les diese mucho y a otro no les diese nada. Y yo creo en un Dios justo, bondadoso, cariñoso, que me cuida y que me quiere. Alexis, hay varias pruebas científicas y tú una de las que practicas precisamente es esa, la de la regresión a vidas anteriores, ¿no? Con pruebas determinadas que habrás, en algún caso concreto, habrás podido constatar de que aquello que te estaban contando era cierto, ¿no? Que te daban nombres, te daban fechas, te daban lugares de otras vidas que han tenido. Aparte de esto tenemos la transcomunicación instrumental, donde desde el plano espiritual se han comunicado aquí con la Tierra, el videocon, que es una interconexión entre la Tierra y otros planos de existencia, y también algo fundamental, y es la mediunidad. La mediunidad donde vienen espíritus que te dan datos concretos, que te dicen dónde han vivido, cómo se llamaban, cómo se trataban, que han estado verificando además las firmas de los documentos que han escrito, las firmas que tenían en otra época. Todas esas serie de cosas te da la versión, naturalmente, de la continuidad de la vida, de una forma constatada. No estamos inventando nada. Hay pruebas evidentes que nos dicen, ahora bien, aquellos que son materialistas, que no les interesa que la vida continúa porque no les interesa de ninguna forma, o que son negativistas por naturaleza, pues te dirán siempre, por mucho que tú estés demostrando, te dirán siempre que esto no existe. Por lo tanto, a cada cual lo suyo. Bueno, dos cosas brevemente. Recordé a Divaldo Franco lo que decía María Jesús en una de sus conferencias, citaba a Diógenes, ¿no? Diciendo que la verdadera felicidad es no tener nada, ¿no? Claro. Es interesante para que lo reflexione la gente que nos escucha. Y brevemente, sí, en una sesión de regresión hace un par de años, estando en conexión y bueno, después charlando con la persona, percibió a mi padre. Mi padre del año 1990 desencarnó y para mí fue increíble en ese momento, ¿no? Porque escribió a mi padre el nombre que le decía mi abuela cuando era un niño, que no tenía cómo saber, el nombre de mis hermanos, de mis sobrinos, yo estaba anonadado, ¿no? Y más cosas que no recuerdo, y al final me dice, parece que tú no estás seguro que está acá. Entonces la chica me pide un papel y un lápiz. Me dice, ¿quieres dejarte un mensaje? Mi padre murió, desencarnó en Estocolmo, Suecia, en ese tiempo, ¿no? Dijo incluso el mes y el año en que desencarnó. Se separó la chica y escribió algo en una hoja de papel, ¿no? En el cuaderno. Y yo miré y era un idioma extraño. ¿Qué es extraño? No sé, él me dijo esto. Y pusimos, bueno, decía idioma de la línea escandinava, de los suecos, finlandeses. Entonces pongo el traductor, suponiendo Suecia, traspaso lo que dice en ese idioma al traductor, al castellano, español, y dice, te extraño, querido hijo. Qué prueba más maravillosa, ¿verdad? Para no creer, ¿no? Se me cayó todo, se me formó la cara. Natural. Normal. Nunca lo había compartido esto. Claro. Ahora nadie te puede decir el otro lado no existe. Porque tú puedes decir sí, porque yo he visto que existe. Mi padre ha venido y me lo ha dicho. Fue increíble. Es maravilloso. Bueno, sí, agradecido. Lía, no sé, nos despedimos. Yo conversaría toda la noche con ellos, pero tienes que descansar también, nuestros amigos. Lía, para despedirnos de ellos, algo que quieran decir María Jesús, que sientan que falta, Juan Miguel, lo que ustedes quieran.
Yo quisiera despedirme de todo el mundo diciéndoles que sean felices, que traten de vivir tranquilamente, que no tengan miedo y que cuando se vayan a la cama oren, hagan una pequeña oración. No necesitan mucho, una pequeña oración con toda su alma, pidiendo que en la noche puedan desplazarse a lugares maravillosos. Verán cómo lo consiguen. Y muchas gracias a todos, felicidad para todos y hasta cuando queráis aquí estamos. Yo recomendaría a todos que buscasen, que leyesen, que se documentasen, porque es alimentar el espíritu, es prepararnos para el futuro al cual todos vamos a llegar, pero tenemos que estar preparados y saber qué es lo que estamos haciendo aquí ahora, porque a lo mejor hemos vivido durante un tiempo sin valorar nuestro entorno, sin valorar nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras dedicaciones, nuestro tiempo libre, que es tan importante, ¿no? Saber que las cosas que estamos aprendiendo son cosas que son necesarias para nuestro mejoramiento. Así que muchísimas gracias por la atención de habernos llamado, que estamos a vuestra disposición para cuando queráis, y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde España. Bueno, gracias. Lía, ¿quieres decir algo antes de cerrar? Sí, por supuesto, agradecer, por supuesto, la amabilidad y la verdad que ha sido una jornada maravillosa de aprendizaje y efectivamente, bueno, yo la verdad que soy lectora de registros akáshicos y en sesión he podido ver a mi abuelo, que él desencarnó hace 4 meses, yo les contaba en un correo, gracias a sus charlas que yo pude ver, hoy comprendo y estoy feliz porque sé que lo voy a ver. Pude ver dónde está, también él está en una ciudad maravillosa, como de algodón blanco, como de nubes blancas, vi edificios, vi casas, está a cargo de un jardín maravilloso en que las plantas crecen así rápido, instantáneamente. Estoy feliz por eso, estoy feliz por este conocimiento y agradezco mucho este año. Lo más bonito que me pasó, entre otras cosas, también haberlos conocido a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, yo me despido, que más que agradecer por este contacto, la buena voluntad que han tenido. Y para toda la gente que nos escucha, Escuchando Voces, este programa que se escucha en Chile, bueno, en otros países de Sudamérica, las repeticiones también. Así que nada más que decir, nos hemos alargado en el programa, pero para quienes nos escuchan y la gente de la radio, valió la pena alargarnos. Preguntamos todo lo que pensábamos preguntar, lo que los amigos nos enviaron, nos preparamos para este programa, así que agradecido, María Jesús. No, hemos escuchado tus charlas maravillosas, las recomendamos en YouTube para la gente. Juan Miguel, profesor, ¿no? Usted también nos ha hecho ver cosas maravillosas, siempre agradecido por la sencillez, por la profundidad con que han compartido todo esto. Y bueno, y para nosotros es un honor. Esa es la verdad, estar en este pequeño programa que tenemos de compartir conocimiento, porque vamos a llegar a otras gentes que les va a llegar y les va a resonar estos que hemos conversado. Sí. El honor es para nosotros. Ha sido una felicidad conoceros, el estar juntos, el poder compartir este conocimiento con todo el mundo. Así que agradecidos estamos los dos a todos vosotros. Muy bien, bueno, tengo que cerrar el programa. Yo me despido entonces hasta el próximo viernes con un nuevo invitado, una nueva temática. Estamos en el 106.7 FM, radiocurauma.cl, la quinta región de Chile, ¿no? Y saliendo por el Facebook Live también a todo el mundo y a todo Chile. Soy Alexis Sarmiento desde Chile, Viña del Mar. Me despido de los amigos de España, ¿no? La madre tierra, ¿no? Le decimos acá. Y bueno, Lía también, que está en Santiago en este momento. Así que nos despedimos con un abrazo a la distancia. Gracias y todos nos encontramos el próximo viernes en Escuchando Voces. Para este programa, con los amigos de España, recomendamos los siguientes libros. El libro de los espíritus, de Allan Kardec. El libro de los médiums, de Allan Kardec. Historia del espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Memorias de un suicida, de Ivonne Pereira. Nuestro hogar, la vida en el mundo espiritual, de Francisco Cándido Xavier. La vida en el planeta Marte y los discos voladores, de Ramatiz, psicografiado por Ercilio Máez.
Y finalmente recomendamos el libro Doctrina Espírita para Principiantes, Introducción al estudio de la doctrina que ilumina conciencias y consuela corazones. Textos recopilados por el espírita Luis J. Rivas, de nacionalidad peruana y que vive en el Brasil. Hasta aquí, escuchando voces, voces, voces. Con la conducción del destacado psicólogo clínico y terapeuta en vidas pasadas, Alexis Sarmiento Allendez. Nos escuchamos en este mismo horario y en 7 días más.